El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Experiencias cercanas a la muerte. La muerte parece ser todavía un tabú en la sociedad contemporánea. Pero están surgiendo debates cruciales en torno al final de la vida, muy especialmente en la medicina, donde gran parte de estos fenómenos se producen, así como en otras ramas, por ejemplo en la psicología, en una variedad de más ámbitos clínicos, y también culturales, filosóficos, incluso en el día a día de las personas, en la calle. Si bien es cierto que también depende mucho de la cultura, del país en el que se viva, y sobre todo de los avances en la medicina, es decir, en el mundo occidental parece que la muerte se ve como algo más lejano o del después. No solo por la velocidad a la que gira con tanto estrés, rapidez, ya no se escuchan ni siquiera las canciones enteras, series, películas, un trabajo, familia, amistades, las actividades extraescolares de los niños, todo a gran velocidad que uno se olvida del mundo real, o sea, por ejemplo, la propia salud de las personas, que en muchos países se considera ya casi como un derecho, es decir, si me ocurre esto, incluso aunque no haya tomado medidas preventivas, tengo que ir al médico y me tienen que curar. Es como un derecho propio. Todo derivado de que sí es verdad que hace 50 años muchas enfermedades que eran mortales de necesidad hoy son, digamos, paliadas o con vistas a una mucha mejor calidad de vida. En una sociedad así, casi nadie mira o piensa hacia la muerte. No se educa para ello, no me refiero solo a la educación reglada en los institutos o en el colegio, sino a la educación cultural, vamos a llamarlo así. Ni siquiera han quedado resquicios de lección alguna después de la pandemia. Y cada vez menos hay un arraigo, digamos, espiritual, que tampoco es para menos. Con los problemas de la sociedad actual, yo con lo mío ya tengo suficiente. Y tampoco me estoy refiriendo al tema religioso. En mi opinión, las prácticas eclesiásticas, tal como las conocemos, están condenadas a menguar, vamos a decirlo así. Solo hay que fijarse en un pueblo cualquiera cuántas personas, y sobre todo de qué edad, van a la iglesia. Pero todo ello no implica que las ECMs cada vez sean, digamos, más reconocidas. Y nos centraremos en los casos clínicos, más allá de algunas experiencias relatadas o recogidas, mejor dicho, en algunos artículos científicos. Quizás porque antes no se atrevían, quizás porque no se prestaba atención y aunque sucedieran, siempre ha quedado ese resquicio de que todo tiene que ser natural, es decir, del propio cerebro o de la propia mente. Pero en ningún caso puede ser algo atribuible al más allá, o a otras dimensiones, o a cualquier otra causa paranormal, y con ello quiere decir algo que no sea hoy contrastado por la ciencia. Pero la ciencia también sabe muy bien que lo que no puedas explicar hoy no quiere decir que no exista o que no tenga una explicación. Y también puede ser por eso que cada vez son más los valientes, incluyendo médicos, científicos, personal sanitario, los propios pacientes, quienes relatan de una u otra forma estas experiencias cercanas a la muerte. Después del advenimiento de la física cuántica, la noción misma de ciencia basada en la evidencia ha cambiado profundamente. Y ahora están disponibles nuevos marcadores sobre los entrelazamientos de la materia y el significado. Human Arenas publicó un artículo titulado Thanatos revisado: ¿Cómo puede ser la psicología con actitudes positivas y duraderas hacia la muerte y el morir?
El artículo se publicó en diciembre del 2022 y adelantamos que este va a ser el más antiguo. Es decir, recogeremos los últimos artículos, la mayor parte del 2024 y 2023. Y también intentaremos recoger artículos a lo largo del mundo, pues las experiencias cercanas a la muerte se producen en todo el mundo. Pues bien, este artículo de Traversa, publicado en Shanghai, China, tiene como objetivo cuestionar la psicología en su escisión empírica central entre cuerpo y mente, y familiarizarse con diferentes perspectivas tanatológicas como el eternalismo. El eternalismo es una corriente filosófica que se ocupa de la naturaleza del espacio-tiempo. Se basa en la noción del tiempo como una dimensión más del universo físico, junto al espacio, de tal manera que el futuro puede decirse que ya está ahí. Es decir, según el eternalismo, tanto el pasado como el futuro son reales a la vez, al mismo tiempo, como si se estableciera un continuo real, como un continuo presente, o mejor dicho, como si el presente no existiera. Relativiza el estatus real exclusivo del presente. En términos más sencillos, podemos imaginar el tiempo como una película completa, aunque solo veamos una escena a la vez. Todos reconocemos que la película tiene un inicio, un desenlace, un final, aunque estemos viendo un momento concreto. Cada escena o cada segundo musical en una canción, por poner otro ejemplo, serían un punto en el tiempo. Y aunque vivimos en el ahora, desde la perspectiva de este eternalismo, el pasado y el futuro son tan reales como el presente. Pues bien, este artículo de Traversa, más específicamente, trata de abordar los enredos epistemológicos, que son aquellos de la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Pero no solo se centra en ello, también en la perspectiva ontológica, de la psicología, en este caso, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser. En otras palabras, se ocupa de cuestiones como qué es la materia, qué es el espacio-tiempo, con lo cual intenta desenredar toda esta perspectiva de la psicología con el fin de proponer una noción ampliada de la vida mental, es decir, intentando rebatir que todos los fenómenos mentales y del comportamiento puedan explicarse completamente en términos de procesos neurobiológicos, sino que pueda haber algo más. Y lo que tiene de curioso este artículo, por lo que lo hemos seleccionado y recomendamos su lectura, es porque sus argumentos se interrelacionan a través de la discusión de un estudio de caso sobre Santa Scorese, que fue una joven católica asesinada en Italia en 1991 por un acosador y que ahora se encuentra en proceso de beatificación desde 1998. Santa Scorese ha sido descrita como un ejemplo único de mártir de la dignidad de la mujer de la época actual, y Traversa, la autora del artículo, argumenta cómo estaba apasionadamente enamorada de Dios y de la belleza, mientras reprimía su propio cuerpo al mismo tiempo. Para redactar el artículo, se ha basado en el análisis de su diario original, publicado post-mortem, las cartas de su asesino y una entrevista que grabó con la hermana de Santa Scorese. Explorar la conciencia en los estudios de paro cardíaco presenta varios desafíos metodológicos. Uno de los principales desafíos es que la conciencia es un fenómeno subjetivo, que puede ser difícil de medir de manera objetiva. Además, los pacientes que han sufrido un paro cardíaco pueden tener dificultades para recordar o describir todas estas experiencias. En concreto, algunos estudios han intentado abordar estos desafíos utilizando técnicas como las entrevistas, las escalas de medición de la conciencia y todo el aparataje médico. Y cada vez estas técnicas van a más. No solo resonancia magnética funcional en tiempo real, sino escáneres cerebrales para decodificar pensamientos, con algoritmos e inteligencia artificial unido a grabaciones de esta actividad cerebral que puedan descifrar o aportar más información a lo ya conocido. Ya que todo se complica cuando se intenta interpretar o entender las experiencias cercanas a la muerte que han sufrido algunos de estos pacientes, donde el cuerpo está clínicamente muerto, aplicando los protocolos de la medicina actual, sin embargo, se muestra actividad cerebral. Y estas experiencias pueden ser profundamente significativas para los pacientes, cuando se intenta explicar dentro de los marcos teóricos actuales, que incluso puede englobar o pueden ir acompañadas de experiencias fuera del cuerpo, donde los pacientes
clínicamente muertos pueden afirmar o corroborar sucesos que ocurrían durante estos momentos en la vida real de las personas a su alrededor, es decir, que pueden ser hechos comprobables. Por ejemplo, un reciente artículo publicado en enero de 2024 por Carlota Marcial y sus colegas en Bélgica trata estos temas y se titula Explorando la conciencia en los estudios de paro cardíaco, desafíos metodológicos. Pero la pregunta clave sigue siendo la misma. ¿Todos estos mecanismos se producen porque el cerebro los genera? Digamos, por alguna forma de energía o cualquier otro mecanismo totalmente desconocido que pueda amplificar los sentidos o incluso captar como una antena todo lo que ocurre a su alrededor. ¿O realmente son sucesos que ocurren por una realidad, digamos, paralela? Una vida más allá, vidas interdimensionales, cualquier otra ocurrencia que podamos tener, que sí sea real. En 2021, los investigadores Datchet Loeb y otros coautores publicaron un artículo sobre que algunos genes cobran vida en el cerebro después de la muerte. Todo ello en la Universidad de Illinois, en Chicago, en Estados Unidos. Se resume el artículo diciendo que en las horas posteriores a la muerte, ciertas células del cerebro humano siguen activas. Algunas células incluso aumentan su actividad y crecen en proporciones gigantescas. En 2022, Raúl Vicente y sus colegas publicaron un artículo titulado Mejora de la interacción de la coherencia neuronal y el acoplamiento en el cerebro humano moribundo. Fue un estudio multidisciplinar, o mejor dicho, realizado en muchos países: China, Estonia, Canadá, Estados Unidos. Estos científicos tuvieron un hallazgo casual. Estudiaban las ondas cerebrales de un paciente con epilepsia de 87 años, con el fin de detectar ataques mediante un dispositivo de electroencefalografía. Pero el hombre de repente sufrió un ataque al corazón y murió durante el monitoreo. De esta manera, inesperadamente, los científicos pudieron registrar por primera vez la actividad de un cerebro humano moribundo. El electroencefalograma siguió registrando su actividad cerebral, incluidos los 15 minutos que rodearon su muerte. Incluso, se observó un aumento de ondas cerebrales después de la muerte. Los científicos observaron que en los 30 segundos posteriores al último latido del paciente se producía un aumento de cierto tipo de ondas cerebrales. En concreto, las conocidas como oscilaciones gamma, que están asociadas a funciones cognitivas más sofisticadas y son especialmente activas cuando se sueña, por ejemplo, cuando se medita o cuando la persona se concentra. Pero se ha ido un paso más allá. En 2023, la revista Resuscitation publica un estudio multicéntrico sobre la consciencia y la conciencia en el paro cardíaco. Como primer autor, el Dr. Sam Parnia, y con él más de 37 autores, teniendo en cuenta que estos son solo los que aparecen en el artículo, con científicos a lo largo y ancho del mundo. Y el artículo ha tenido tanta repercusión que directamente leeremos el abstract. Introducción. La actividad cognitiva y la conciencia durante el paro cardíaco se reportan, pero no se comprenden bien. Este estudio, el primero de su tipo, examinó la conciencia y su sistema electrocortical subyacente a través de biomarcadores durante la reanimación cardiopulmonar. Métodos. En un estudio prospectivo intrahospitalario de 25 centros, se incorporó a pruebas de conciencia, incluido el aprendizaje explícito e implícito utilizando un ordenador y auriculares. B. Electroencefalografía continua en tiempo real, EEG, y oxigenación en la RCP durante el paro cardíaco intrahospitalario. Los supervivientes se sometieron a entrevistas para examinar el recuerdo de la conciencia y las experiencias cognitivas. Un estudio transversal complementario de la comunidad del paro cardíaco aportó información adicional sobre las experiencias de los supervivientes. Resultados. De las 567 personas involucradas, 53, es decir, un 9,3% sobrevivieron. 28 de ellos
un 52,8% de los que sobrevivieron, completaron las entrevistas, y 11, un 39,3% de los que sobrevivieron, informaron de recuerdos o percepciones de la parada cardíaca que sugerían consciencia. Surgieron 4 categorías de experiencias. 1. Salida del coma durante la reanimación cardiopulmonar, conciencia inducida por la reanimación cardiopulmonar. Fueron 2 de 28, es decir, un 7%. Segunda categoría. Salida del coma en el periodo posterior a la reanimación, también 2 de 28, 7,1%. Tercera categoría. Experiencias similares a los sueños, 3 de 28, 10,7%. Cuarta categoría. Experiencia trascendente de la muerte recordada, 6 de 28, 21,4%. En el brazo transversal, la experiencia de 126 supervivientes de parada cardíaca comunitaria reforzaron estas categorías e identificaron otra más, delirios, o lo que podría ser la atribución errónea de acontecimientos médicos. Pues bien, la baja supervivencia limitó la capacidad de examinar el aprendizaje implícito, pues nadie identificó la imagen visual. Y solo una de las personas, un 3,5% indican, aunque cuando la casuística es tan baja tampoco tiene mucho sentido, solo esta persona identificó el estímulo auditivo. Pero el hecho de que solo sea una persona también es significativo, es decir, con que ocurra una vez es suficiente. Incluso se han demostrado teorías que no han tenido nada de empirismo porque no se pueden comprobar en el momento actual. Y además, esto explicaría también la rareza de estas situaciones. El ser tan raras no quiere decir que no sucedan, sino más bien todo lo contrario, porque son raras es por lo que no se conocen. A pesar de la marcada isquemia cerebral, cuantificada en una media del 43%, apareció una actividad EEG normal, lo que viene siendo las ondas delta, teta y alfa, que fue coherente con la consciencia. Y aquí viene lo importante, que fue coherente con la consciencia a los 35 hasta 60 minutos después de la reanimación cardiopulmonar. Conclusiones. Consciencia. La consciencia y los procesos cognitivos pueden producirse durante una parada cardíaca. La aparición de una actividad de EEG o de las ondas cerebrales normal puede reflejar la reanudación de un nivel de red de actividad cognitiva y un biomarcador de consciencia, lucidez y auténticas experiencias cercanas a la muerte. Ha encontrado actividad cerebral hasta 1 hora después de la muerte técnica. Recientemente, en 2024, Somayegh, Abbas y otros autores de departamentos de tecnología, ciencias de la educación, etc. en Teherán y en Kerman, en Irán, publicaron un artículo titulado «Explorando la naturaleza de las experiencias cercanas a la muerte en experimentadores iraníes». Un estudio de caso de los participantes en la serie de televisión Vida después de la vida. Las experiencias cercanas a la muerte, o ECMs, son complejas y desafiantes. El desarrollo de la investigación sobre estas ECM ayuda a comprender y reconocer este complejo fenómeno humano de manera más efectiva. Este estudio buscó explorar la naturaleza de estas ECM en las experiencias vividas por iraníes que experimentaron incidentes cercanos a la muerte, utilizando un enfoque fenomenológico cualitativo. Es decir, un enfoque diferente del cuantificable o más científico aportado por los estudios citados anteriormente. Los participantes fueron 34 personas seleccionadas que habían tenido una ECM. Los datos recopilados se analizaron mediante el análisis de contenido de 7 pasos de Kalachi con el software MaxQDA en su versión del 2021. Los datos revelaron 11 códigos semánticos sobre la naturaleza de las ECM reportados por los investigadores. En general,
Los resultados mostraron que los componentes de las ECM en muchos casos son similares a la naturaleza de las ECM de todo el mundo. Sin embargo, el tipo y la calidad de las ECM positivas y negativas, que no se suele hablar mucho de ellas, siempre de una experiencia en las que se va aún más allá, en el que aparece el ser divino, o que se encuentra uno en un estado en el que no quiere regresar a este estado purgatorio, pudiéramos decir. Pero no se suele hablar de que también hay ECMs negativas. Pues eso, que estas experiencias, tanto negativas como positivas, reportadas por la población iraní, son diferentes en términos de la retroalimentación de las acciones y el retorno al cuerpo, en comparación con otras ECM reportadas por personas en otros países. Lo que viene a decir, o lo que nosotros entendemos entre líneas, es que las experiencias también dependen del factor, digamos, cultural, u otros factores. Y este es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ir ayudando en el desarrollo de la ciencia, concretamente en este caso de estas experiencias. Otro artículo, recientemente publicado en 2024, se titula Experiencias vividas entre sobrevivientes o supervivientes gravemente enfermos y cercanos a la muerte en relación con la infección por COVID-19, un estudio fenomenológico. Publicado en Tailandia por Wichitra y Sununta. La pandemia de COVID-19 ha provocado enfermedades graves en todo el mundo. Se han confirmado alrededor de 655 millones de casos, incluidos 6,6 millones de muertes. Los casos extremos experimentaron casi la muerte en la unidad de cuidados intensivos. Este estudio exploró la experiencia de los supervivientes de estar cerca de la muerte mientras estaban gravemente enfermos con la infección. Para ello emplearon un estudio fenomenológico descriptivo y recopilaron los datos a través de entrevistas que realizaron en profundidad con 14 participantes del noreste de Tailandia. El análisis de contenido se aplicó utilizando la estrategia de Creswell. Los resultados se resumieron en 4 temas. 1. Ansiedad y miedo a morir solo. 2. Caos ambiental. 3. Uso de la enseñanza budista tailandesa para afrontar la situación. Y 4. Regreso del borde de la muerte. Los autores discutieron cómo los traumas experimentados por los pacientes en la UCI incluyeron angustia física y también psicológica, y cómo todo ello les llevó a crear estrategias de afrontamiento y comprensión de la conciencia cultural. Conclusión: se debe implementar una atención también psicológica y culturalmente congruente para los pacientes en la UCI. Es decir, en este artículo, a pesar de que hubo casos de ECMs, ni siquiera los autores lo plantean. Y, por otra parte, sí que meten ese aspecto religioso, y en cada cultura de una forma diferente, en este caso a través del budismo.